Nosotros, en las últimas semanas, hemos recibido instrucción del Señor por medio del pastor, el hermano Pedro de Acuña. Él nos ha estado hablando del Salmo 23, un salmo que nos habla de los privilegios que nosotros tenemos cuando somos del rebaño del Señor. Y en el Antiguo Testamento, el Señor se revela, el Padre, como el pastor de Israel. Luego, nos damos cuenta en el Nuevo Testamento que Jesucristo, el Hijo, asume en plenitud la figura y el rol del pastor de la iglesia de manera particular. Y eventualmente vemos que parte de la victoria de Cristo es dar dones a su iglesia. Y dentro de esos dones, Él nos dio pastores para que nos ayuden en el crecimiento, para que alcancemos la medida del varón perfecto. Efesios 4. Pero, ¿qué resulta? Que yo quiero montarme en este tema del pastor, que ha estado predicando el pastor Pedro, y yo quiero hacer un enfoque diferente, quizás complementario, pero ahora desde la perspectiva de las responsabilidades de las ovejas para con la figura del pastor, de los pastores, de los líderes que Dios da a las congregaciones. Es sumamente llamativo el hecho de que la unidad en la iglesia local va a estar íntimamente asociada a la actitud que nosotros tengamos para con los pastores y los líderes en la iglesia local. En el Nuevo Testamento, siempre que vemos el contexto de pastor, está dado a una iglesia local. El único pastor que es de un alcance universal es el Señor Jesucristo. Después todos tenemos relaciones locales con nuestro liderazgo. Y el capítulo que vamos a estudiar, solamente 2 pasajes vamos a explorar levemente, está en Hebreos 13, donde nos dice, acordaos de vuestros pastores, versículo 7, y el versículo 17, donde dice, obedeced a vuestros pastores. Padre que estás en el cielo, háblanos en este momento y ayúdanos a situarnos y a tener victoria en esta época que de manera tan específica los creyentes viven relaciones de desapego, de apatía e indiferencia, no solo para con los pastores y líderes locales, sino para con la congregación en general. Te pido que tú nos hables, que tú ministres a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Como ya les dije, Hebreos capítulo 13 y versículo 7 nos da un mandamiento muy interesante, porque nos dice el versículo 7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta y ¿saben qué? Imitad su fe.
Hay muchos detalles interesantes y llamativos en este pasaje que de manera particular quiero hacer algunas observaciones. El mandamiento es que nosotros tengamos presente, que recordemos, que venga constantemente a nuestra mente aquellas personas que en la congregación local Dios ha utilizado para hablar a nuestras vidas. Y es muy llamativo que estos dos versículos que vamos a tratar tienen una aplicación de personas que están vinculadas, que pertenecen a una congregación. La iglesia nunca es presentada donde los creyentes son llaneros solitarios, que simplemente no se deben a ningún grupo, a ninguna autoridad, a ningún cuerpo de enseñanza, y que son simplemente como los cuerpos celestes que andan en el espacio, que no tienen ni punto de origen ni punto de destino, sino que lo de ellos es rotar y moverse en el sistema solar y más allá. Y aquí nos está haciendo un llamado a que apreciemos la memoria histórica en nuestras vidas congregacionales de todas aquellas personas que en un momento dado se acercaron a nosotros y ya en una forma más específica, más directa, de mayor intimidad, nos hablaron la palabra de Dios, no como quien se dirige a una gran e inmensa audiencia, sino como un pastor que está hablando directamente a una congregación que son las ovejas del Señor que Él les encomendó para que cuidara y alimentara. Y quiero que tengan esto presente, nosotros todos somos el resultado de la participación de hombres y mujeres que en el tiempo se acercaron a nosotros y nos hablaron la palabra de Dios. Yo pudiera decir que en alguna medida nací en el Evangelio y mis recuerdos tempranos están alrededor de una iglesia y de hombres y mujeres de Dios. ¿Y qué resulta? Que en momentos específicos de nuestra vida Dios utilizó personas de dentro de la congregación para hablar también en situaciones específicas que nosotros necesitábamos consejo. Pero fíjate que el llamado no es aquí para que tengamos una memoria puramente conceptual de lo que dijeron estos hombres y mujeres que han impactado nuestras vidas, y que el contexto nos da la idea de que muchos de ellos ya murieron. De manera que lo que nos está diciendo este pasaje es que pensemos en todos los que han formado parte de la vida congregacional de esta iglesia y que no vayamos tan lejos como algunos misioneros que vinieron, que ya no están entre nosotros, como el hermano Pablo, que entiendo que todavía está entre nosotros, y otros que han fungido como pastores, como líderes, y que nos hablaron la palabra de Dios, pero a nivel, veámoslo a nivel pastoral, a nivel de guiarnos y llamarnos y mostrar el cuidado para nuestras almas. Pero estos individuos no son simplemente personas que teorizan bien y que hablan muy bien y que tienen verbo, como diríamos aquí, sino que son personas que fueron dadas por Dios para que los tengamos como ejemplo y nos sirvan para que de manera práctica nosotros podamos ver en la vida de ellos cómo se vive la fe.
De tal forma que aquellos elementos muy profundos del Señor encuentran aplicación y demostración en la vida de estos hombres, y yo incluyo incluso mujeres. Y es que más importante o tan importante como lo que ellos dijeron o ellos dicen, es como ellos viven. Detalle que nos debe llamar la atención. Nosotros debemos reconocer y copiar a aquellos que de entre nosotros tienen buen testimonio. Nosotros no debemos solamente prestar a lo lindo que habla, a cómo conceptualiza, a lo profundo, a los títulos que tiene, ni todas las habilidades y talentos, sino que nos dice que consideremos cuál ha sido el resultado de su conducta y hagamos una apreciación práctica de cómo ellos vivieron. Antes de yo llegar a esta congregación, yo vengo de otra congregación que eventualmente quebró y desapareció, pero sí recuerdo de una cantidad importante de hombres que hoy en día son para mí un reto como creyente por algo muy sencillo. Algunos de ellos tienen 60 años en el ministerio, casados con su mujer y teniendo vidas ejemplares, libres de cualquier acusación. Nosotros, lamentablemente, somos muy dados a fijarnos en los talentos más que en la fidelidad. Y por eso nosotros no solamente estamos viviendo una generación o una etapa de la vida de desapego congregacional, sino también de una etapa donde muchos de los grandes nombres que se mencionan a nivel global están cayendo como por efecto dominó por temas de inmoralidad sexual, por temas de pecado, por temas de debilidades, por un sinnúmero de situaciones. Sin embargo, Dios nos da en nuestras iglesias locales pastores y líderes que nos sirven como ejemplo en cuanto a su vida de devoción, que nos sirven de ejemplo en cuanto a su vida marital, que nos sirven de ejemplo en cuanto a la fidelidad a la obra de Dios, que nos sirven de ejemplo en tantos aspectos de la vida. Hermanos, a estos hombres nosotros no podemos olvidarlo, porque fueron dados por Dios para servirnos de ejemplo. Y si ustedes se ponen a pensar en nuestro recorrer en la vida cristiana, a nosotros nos viene mucho a la mente esas personas altilocuentes y que tienen gran habilidad y que arrastran grandes masas. Pero a lo que nos está llamando el Espíritu Santo en este pasaje, que por encima de las habilidades y talentos del hombre, nos fijemos cómo vive. Que valoremos cómo él ha tenido victoria en tantos aspectos de su vida y ¿qué? Y lo imitemos. Incluso, no solamente viéndolo desde el punto de vista de cómo vivieron aquellos que no están ya entre nosotros, pero posiblemente tenemos personas entre nosotros, como nuestros pastores, que todavía disfrutan de salud y juventud, y no son ejemplo de nuestra vida. Te voy a poner un ejemplo de cómo esto impacta la vida congregacional, que es, oigan este detalle, la vida congregacional tiene un contexto local que no necesariamente es el mismo en todas partes, ni tiene la misma aplicación en todas las iglesias de Dios alrededor del mundo. De manera que en aquello que en su vida personal nuestros líderes muestran autocontrol, ¿qué debemos hacer nosotros?
ponernos a discutir con ellos la discusión eterna de si beber es conveniente para el creyente o no, que si la copa, que si el vino, que si lo que sea. ¿Qué yo hago? Yo me quedo con lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué yo tengo que hacer? ¿Qué tengo yo que hacer? Imitar su fe. ¿Saben por qué? Porque ellos me están dando una demostración a mí de que como ellos han escogido vivir la vida cristiana, es una vida de éxito y se evitan muchos tropiezos en la vida. Cuando nosotros vemos el trato que los hombres piadosos tienen para con las damas, las féminas, las hasta jovencitas, ¿qué debemos hacer los hombres? ¿Qué debemos hacer? En vez de estar besuqueando, en vez de estar apretando, en vez de estar abrazando, en vez de tener una confianza imprudente con el sexo opuesto, ¿qué debemos nosotros hacer? Aprender, pero mira cómo saludan los pastores, cómo los líderes son cuidadosos en las relaciones que tienen con las damas, cómo ellos se manejan en su vida financiera, cómo ellos se manejan en su vida personal. Señores, ellos están puestos entre nosotros para servirnos de ejemplo, para que nosotros hagamos uso del pragmatismo y digamos, bueno, yo no sé cómo se vive en otra congregación, en otra parte del mundo, pero yo estoy viendo que como mis líderes viven, funciona. Por lo tanto, ¿tú sabes lo que yo voy a hacer? Yo me voy a montar también en ese mismo carro y voy a copiar en mi propia vida estas maneras de vivir que a ellos les dan resultado. Y les voy a proponer este análisis para que ustedes entiendan la importancia de los líderes locales en el contexto congregacional. ¿La iglesia dónde nace? ¿Dónde nace la iglesia? No, por favor, no me defrauden. ¿Dónde nace la iglesia, señores? En Jerusalén, ¿verdad que sí? Y durante muchos años fue la iglesia, se puede decir, principal. Pero luego surge casi de manera circunstancial, o se pudiera decir que surge la iglesia, ¿dónde? En Antioquía. ¿Quiénes formaban la iglesia en Jerusalén? Judíos piadosos de todos los lugares del mundo que se dieron cita en Pentecostés, aquel día que fue dado el Espíritu Santo, y que eran muy celosos con la ley judía. Y en Antioquía, ¿quiénes conformaron la iglesia? ¿Quiénes conformaban la iglesia? Gentiles. Pongan atención. En Jerusalén estaban los apóstoles. En Antioquía, eventualmente, estuvieron Bernabé y Pablo. ¿Qué resulta? Para que ustedes entiendan esto. Los hermanos que estaban ministrando en Jerusalén eran siervos de Dios y celosos de la doctrina. ¿Sí o no? ¿Verdad? De hecho, fueron las columnas que Dios levantó para de ahí fortalecer la iglesia. Y los que estaban en Antioquía eran fieles y celosos a la palabra de Dios. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué pasó cuando creyentes que vinieron de una buena iglesia como Jerusalén y llegaron a Antioquía? ¿Qué pasó con aquellos judíos que llegaron? Inmediatamente, ¿qué dijeron? No, pero espérate, es que esto no funciona así, porque como nosotros lo practicamos allá, es diferente a como ustedes lo están viendo aquí. Y por eso es la importancia de que Bernabé fuera el que enviaron los apóstoles para supervisar y entender qué estaba pasando en Antioquía. Y luego Bernabé, cuando llega, es lo que ve la gracia de Dios, porque él, al tener una mentalidad más cosmopolita, él no estaba tan enraizado en el judaísmo como los que estaban en Jerusalén. Cuando él llega, él lo que ve es que la gracia de Dios dice, no, pero déjame yo buscar quién puede servir aquí. Mandó a buscar a Saulo y entonces ahí se fortaleció la iglesia. Pero, ¿qué quiero llamar la atención con esto?
entre diferentes contextos, culturas y congregaciones pueden haber diferencias que pueden causar desasosiego entre los hermanos. De hecho, esto tuvo como lugar que se diera lo que fue el primer concilio de la iglesia, que tuvo lugar en Jerusalén, donde hubo que llegar a una conclusión de qué se iban a hacer con aquellos mandamientos que eran puramente para el ámbito judío. ¿Y qué dijeron los apóstoles? Dijeron al final: nosotros y el Espíritu Santo hemos decidido esto. Y enseñaron que no se estorbara a aquellos que vivían en ese contexto de gentil que era muy diferente a los que venían de un contexto puramente judío. Porque el judío en su contexto creyó en el Señor, pero no dejaba de ser judío. De manera que fiestas y un sinnúmero de situaciones siguieron siendo parte de su ADN. De hecho, eventualmente Pablo, cuando va en su último viaje a Jerusalén, ¿qué hace con Tito? Que lo circuncida a causa de los judíos. Y tú dirás, pero ¿y por qué hizo eso? Bueno, porque él estaba en un contexto que tenía que manejarse de una manera inteligente para no serle de tropiezo y no escandalizar a los que están allí. A lo cual yo diría, bueno, si Pablo sabe contar, que no cuente conmigo para yo dejarme circuncidar, porque eso es un problema, ¿eh? Después de viejo eso es un problema. Pero lo que le quiero resaltar es lo siguiente, hermano. Nosotros debemos poner mucho énfasis a cómo practicamos nosotros a lo interno de la congregación lo que el Señor nos ha enseñado. Porque cuando nosotros nos abrimos la mente, ustedes saben que yo no me voy a quedar callado con esto. Y ahora, ay papá, ay, nada más pensar en estas redes sociales y estos hermanos que están literalmente desconectados de la iglesia local, porque incluso cuando los líderes, los pastores y los líderes locales están predicando en tiempo real, ellos están buscando a ver qué es lo que dice fulanito, en qué se equivocó el pastor, y en vez de ellos aprovechar lo que Dios está hablando a tu vida por medio de los pastores y los líderes locales, ellos lo que están es debatiendo, ellos lo que están es desatendiendo y no prestan atención a que la razón por la cual Dios levanta pastores y líderes locales no solamente es para que les digan, sino para que nos muestren con su vida. De tal forma que las celebridades que están en las redes sociales, bueno, yo creo firmemente en el buen testimonio de ellos, pero no me sirven, no me son ejemplo a mí, porque yo no los veo en su vida diaria, ni ellos interactúan conmigo. Yo no como con ellos, no salgo con ellos. Ellos no me hablan de una manera particular como hacen los pastores, como hacen los líderes. ¿Qué hacen? Ven acá, pero hace mucho tiempo que yo no veo a tal persona. Ahorita me escribió el pastor, a Yadín y a mí me escribió, miren, preguntan, hace un tiempo que no veo a tales hermanos que tienen 2 cultos que no van a la iglesia. Y entonces ahorita le escribí yo, sí, acabo de ver el esposo, ya, perfecto. ¿Por qué? Por el contexto local. La relación de las ovejas con los líderes y pastores locales es una relación de 2 vías, donde nosotros recibimos la bendición del ministerio de estos hombres, pero también tenemos responsabilidades hacia ellos a manera de nosotros aprovechar el regalo de Dios. Parte de mi vida, después de creyente, tengo cierto nivel de madurez, ha transcurrido ayudando iglesias que no tienen pastor. Duré 3 años en Moca, antes del hermano Pedro, yendo todos los domingos. Duré otro año en una iglesia por aquí, por la Ensanche la Fe. Después duré como 2 o 3 años por aquí, por San Carlos. Y después duré tantos años y finalmente terminé 7 años en
una congregación en Los Prados. Nosotros no sabemos, o lo que estuvimos aquí en la vida congregacional durante tiempos de crisis de nuestro liderazgo. ¿Ustedes recuerdan esa sensación que hay cuando hay problemas en el liderazgo, cuando no tenemos pastor? ¿Cómo está la iglesia? ¿Cómo está la iglesia? Apagada, caída, en turbación. Entonces la pregunta que yo le hago, si Dios nos ha dado el privilegio de darnos por lo menos 2 pastores titulares y de darnos hombres que les acompañan y que también inciden en la vida de la iglesia, y así lo ha hecho durante tanto tiempo, señores, ¿por qué no apreciarlos? ¿Por qué maltratarlos e ignorarlos cuando ellos son la persona que Dios ha utilizado? Cuando yo he estado volviéndome loco con un problema en mi vida, una vez recuerdo que operaron a mi hija y en el efecto de la anestesia, ella preguntaba, papi, ¿pero por qué me hicieron esto? Y ya tú sabes cómo se pone un papá cuando oye un hijo sufriendo. Uf, la cabeza me estaba explotando. Le escribo al pastor Pedro. Mientras estoy ahí turbado, levanto la cabeza. ¿Quién estaba ahí? El pastor Pedro. ¿A quién es que a tu casa va? Y como sucedió en tiempos en otra congregación, pastor, venga, que papá dijo que va a matar a mamá. Y iba el pastor y le quitaba la pistola. Cosa que no se puede hacer en este tiempo, pero hermanos, esa clase de involucramiento local de los líderes para con las ovejas solamente se puede dar en el contexto congregacional. Por lo tanto, señores, apreciemos y veamos el ejemplo de tantos hombres y mujeres que Dios nos ha dado en el tiempo. Yo un día entré como en nostalgia y empecé a hacer memoria de los hombres que Dios ha puesto en mi vida. Y recuerdo el que fue el primer pastor mío, que hoy, a varios años de su partida, yo sigo en contacto con su esposa y su familia. Otro que fue pastor mío hace como 40 años, lo busqué por internet y lo llamé, hermano, te habla Elías Robles, te doy gracias por lo que Dios hizo en mi vida a través de ti. A una hermana que jugó un papel importantísimo en mi juventud, una señora, también la conseguí, y tú sabes lo que ella me preguntó, me dijo, Elías, ¿por qué tú desapareciste? Porque nosotros tendemos a olvidar los favores que hemos recibido de Dios a través de personas específicas. ¿Y sabe qué? Y nos volvemos malagradecidos y nos perdemos la oportunidad de ver cómo se vive la vida cristiana mediante la vida de estos hermanos. Recuerdo que, yo no sé, yo tendría 35 años que no hablaba con ella, una señora, esposa de un pastor. Y cuando ella oyó mi voz, que se identificó, se puso a llorar. ¿Por qué? Y digo yo, ¿no estaremos nosotros haciendo eso mismo con nuestros héroes locales del pasado y con los que Dios nos ha puesto como ejemplo? ¿No estaremos nosotros haciendo un uso extremo del desapego, de la indiferencia, y no retroalimentamos a los hermanos que han puesto su vida como ejemplo para hacernos de edificación? De manera que un buen ejercicio pudiera ser, ¿tú sabes qué? A una relación de estas personas, de los que han jugado un papel importante en tu vida. Valora lo que ellos han hecho como ejemplo para ti. Si están vivos, agradécelo, pero en todos los casos, imita todo aquello que sea de buen nombre. Amén. Vamos con el próximo versículo. Este versículo sí es fuerte de verdad. Igual tiene la misma connotación del contexto local.
Obedeced ¿a quiénes? ¿A quiénes? ¿A cualquier pastores? ¿A cualquier pastores? No, ¿a quiénes? A los nuestros. Obedeced a vuestros pastores. Y esto está puesto aquí como un mandamiento. Esto no está puesto aquí como una idea, sino como un mandato del Señor. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Donde el punto radica no solo en que, imagínate, tengo que obedecer porque no me queda nada más y siempre practicamos algún tipo de reserva con los mandamientos y lineamientos de nuestros pastores. No, sino que aquí estamos hablando de una relación oveja-pastor en la cual la oveja no solamente escucha y obedece, sino que también se deja convencer de los argumentos que con la palabra de Dios le están dando sus líderes y pastores. Ay, 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 ay. Pero ¿qué pasa? Que nosotros hemos llegado a saber demasiado. Imagínate. Entonces, oye lo siguiente. Los pastores están tocando temas particulares. ¿Y por qué es tan importante el contexto local? Porque los pastores y los líderes hablan las cosas que nosotros necesitamos en nuestras vidas. Porque cuando se escoge un tema, cuando se trata una situación, es porque es pertinente para la vida congregacional. De manera que líderes y pastores de otras congregaciones pueden estar hablando cosas muy correctas y muy concretas, teológicamente hablando, pero totalmente divorciadas de lo que son mi realidad particular. Entonces nos dice, oye, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Señores, no le hagamos la contra a la enseñanza bíblica de los pastores. No los resistamos voluntariamente. Nosotros debemos hacer lo siguiente, decir, ven acá, pero por algo Él lo está diciendo. Y si te queda alguna inquietud, solicítale una reunión. Hermano, mire, usted dijo tal y tal cosa. ¿Por qué usted lo dijo? Porque yo quisiera entenderlo porque no me cuadra, pero no a manera de un desafío intelectual, sino para tú poder asimilar y cumplir aquello que Dios te está diciendo por medio de tus pastores y líderes. Hermanos, y quiero que piensen en lo siguiente. Muchas veces nosotros tenemos nuestros cuerpos aquí que no pasan de ser simplemente avatares, que no pasan de ser simplemente representaciones físicas de nuestra vida, pero nuestra vinculación está con personas de afuera de la congregación. Y no estoy diciendo que el contexto general de los maestros en la iglesia universal no aplique a nosotros, pero el mandamiento está diciendo aquí, ¿tú sabes qué? Excelente, señores. ¿Quiénes disfrutan las enseñanzas del hermano Samuel Premillo? Levanten la mano, levanten la mano. ¿Quién la disfrutan? Todito lo disfrutamos, es un manjar. Excelente. Pero ¿sabe qué? Aunque a veces nos sorprendemos con su profundidad, ¿tú sabes a quiénes puso Dios para hablar a nuestras almas en la relación con nuestra mujer, con nuestros hijos, en el trabajo, en la devoción, en la lectura de la Biblia, en los ministerios y todo ese tipo de cosas? Puso principalmente a dos hermanos locales, uno se llama Pedro de Acuña y el otro se llama Yadín Rodríguez. Los demás, bueno, excelente, fantástico, pero ¿quiénes son los que Dios utiliza para hablar a nuestra vida? ¿Quiénes son? Los que nos ven cuando estamos cojeando. Hermanos, los que nos ven y dicen, no, pero espérate, si Elías sigue en esa ruta, él va a tener un problema. ¿Quiénes son los que, preocupados por nuestro bienestar, dicen, pero ven acá, yo veo que Elías viaja varias veces al año y lo veo no en viajes de negocio, sino que lo veo que estaba por Europa y después estaba en Malasia, después lo vi por Australia? ¿A qué conduce eso? Una vida tan activa a nivel de viaje, ¿a qué conduce eso?
¿A qué conduce eso? A la pobreza. ¿Por qué? Porque tú estás gastando dinero. Partiendo de personas normales como tú y como yo, que dependemos de un salario. Si el Señor te dio grandes fortunas, bueno, disfrútala y sírvele con ella. Pero ¿quién es que te ayuda de manera oportuna? ¿Quién es que te puede llamar de decir, hermanito, y tú ganas para tú pagar ese carro? ¿Quiénes son que hacen eso? Los pastores locales. Mira, tu hija, tu hijo, yo veo que tú le pones demasiada presión. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios. No exasperéis a vuestros hijos. Y esa aplicación puntual a realidades particulares nos la dan ¿quiénes? Nuestros pastores y líderes locales. ¿Ok? Entonces, la razón por la cual ellos nos hacen observaciones, escogen temas, estudian pasajes, predican, convocan desayunos para hombres, para mujeres y actividades. ¿Sabe cuál es? Porque todo esto es parte de la gracia de Dios para ayudarnos en nuestra vida espiritual. Recientemente, ahora en noviembre, los caballeros tuvimos un desayuno. ¿Cuál fue el tema del desayuno? Tema del pecado sexual. ¿Qué ha pasado últimamente en la farándula cristiana a nivel global? Que grandes celebridades se han ido de boca. Han tropezado. Y tuvimos uno muy notable que ese conmocionó el sistema, pero previamente, solamente en una ciudad de Estados Unidos, en Dallas, solamente de junio a septiembre, 14 hombres quedaron descalificados por problemas morales. Entonces, ¿cuál es la pregunta que se hacen los pastores y los líderes? ¿Nos vamos a quedar como simples espectadores y a esperar que el próximo que caiga sea ¿qué? ¿Uno de nosotros? No, ¿qué hacen los pastores inmediatamente? ¿Y los líderes qué hacen? Vamos a programar, vamos a tratar esta situación, vamos a llamar la atención. ¿Saben para qué? Para evitar que tú no caigas, que tú no seas la próxima víctima. Y dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. ¿Pero quiénes son los que velan por tu alma? ¿Quiénes son los que velan por tu alma? Los que están en la internet, los que son celebridades, que tienen miles y millones de seguidores y que finalmente no saben ni siquiera quién eres tú, con lo cual no hay una relación de doble vía, sino que ellos tiran de manera genérica por ahí, al que le sirva que lo coja y al que no, bueno, pues se quedó. Pero ¿a quién Dios pone para trabajar y ser atalaya y cuidado de nuestra vida? Porque a tal punto que ellos pierden el sueño. A tal punto que cuando tú recuerdas, puede estar muy tranquilito en su casa y viene uno de esos pensamientos fugaces por la cabeza. El hermanito Elías, el hermanito de bendición. Ahí ¿qué hace el pastor? Se inclina en su cama, empieza a orar, Señor, protege a Elías en tal aspecto de su vida. Mira que fui al trabajo de tal persona y allá vi que él tiene deficiencia en su testimonio. Señor, te pido por el hermanito tal, la hermanita tal. ¿Saben por qué? Porque ellos no son simplemente grandes comunicadores de la verdad, sino que Dios los puso en esa función y ellos la asumen muchas veces en contra de su voluntad. Casi todos los que han ocupado posiciones de liderazgo y de ministerio, eso hubo una gran lucha. Empezando, ¿quién fue el primero que se le zapateó al Señor cuando le dijo, mira, ven para que tú me libertes al pueblo de Egipto? ¿Quién fue el primero que se zapateó? ¿Quién fue? O sea, eso es de Moisés. ¿Y sabe qué? Lo que resulta es que los hombres, los líderes y pastores locales, un día van a tener que darle cuenta al Señor. Y por eso ellos están velando
por las almas. No es porque son entremetidos, no es porque ellos quieren llevar vidas, no es porque ellos son antichéveres, es porque un día el Señor te va a pedir cuenta. Y te voy a poner un ejemplo práctico. Tú perteneces a una congregación que pudiera ser una congregación pequeña, digamos 50, 75 personas. ¿Tú sabes a quién Dios le va a pedir cuenta de esas 50, 75 personas? ¿A quiénes? A los pastores y líderes locales. Pero ¿qué resulta? Que tú perteneces a esa iglesia de 50 o 75 personas. No, pero tú quieres seguir a la celebridad que tiene una iglesia de 10,000, 15,000, 70,000 y que sus prédicas se ven en el universo completo. Pero adivina que él no va a tener que dar cuenta de ti. ¿Tú sabes quiénes son los que van a dar cuenta de ti? Los pastores locales. Y por eso ellos se preocupan por tu alma. Por lo cual tú deberías hacer que cuando los pastores y los líderes de la congregación hablen, busca la manera de incluso pedir información para ver cómo tú logras obedecer el mandamiento. Porque a veces nosotros somos el al revés de la parábola de las 100 ovejas. Del que tenía 100 ovejas y perdió una, bueno, ese va a cuidar las 100 ovejas, la 99, la que se le perdió. Nosotros queremos ser la oveja 101 del que nada más Dios le va a pedir por 100. Hermano, cuando tú te desvinculas de tu iglesia local para seguir celebridades en el ecosistema evangélico global, ¿tú quieres decir una cosa? Tú no tienes forma de ser cuidado. Tú no tienes forma de ser guiado. Tú no tienes forma de ser ministrado, porque esa persona que pudiera ser una celebridad o pudiera ser un individuo al cual tú has decidido seguir, no es responsable de tu vida espiritual. Por lo cual nosotros debemos entender que cuando ellos no bajan raya, no es porque son antichéveres, es por el bien de nuestra alma. Y le voy a poner un ejemplo. El Salmo 23 habla de dos objetos muy interesantes. Tu vara y tu cayado, ¿qué harán? Me infundirán aliento. Qué bonito suena eso. Ay, qué bueno, la vara y el cayado del Señor. Pero hay un asunto que nosotros no tenemos claro con la vara y el cayado, que también la tienen que usar los hermanos locales, los pastores y líderes locales. Pensemos primero en la vara, ese término tan bonito. La vara era una pieza de madera, un palo que regularmente o servía de garrote o terminaba en un extremo punzante con el cual el pastor atacaba y defendía a quienes representaban un peligro para sus ovejas. Y dirá alguno, ¿y cómo Elías va a aplicar eso? O de la forma más sencilla. ¿Cuántas veces no hemos visto nosotros a hermanos, a veces jóvenes, a veces personas casadas, a veces de cualquier edad, que están involucrados en algunos tipos de relaciones que les representan un problema? ¿Qué hace el pastor frente a ese atacante que está persiguiendo una de las ovejitas? ¿Qué hace el pastor? ¿Qué hace el pastor obligatoriamente? ¿Qué hace? El palo. ¿Y qué hace? Y lo puya. Ay, ¿qué dice el hermanito que está siendo defendido por los pastores o líderes locales? Es que el pastor, él es muy agresivo, él es muy celoso, él piensa que las ovejas son de él, no por esto. ¿Y qué quiere? Que uno no conozca ningún hombre, porque si en la iglesia no hay, acuérdate que el lema de los solteros es que en la iglesia ni hay hombres ni hay mujeres, por lo cual hay que tirarse al mundo a ver qué uno consigue. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el hermano viene y a ese que representa, que está identificado como lobo, él viene y le da con el palo, viene y le dice, ay, pero es que el hermano es muy difícil, el hermano es tan rígido, el hermano es tan antichévere, el hermano es... Incluso lo acusan de violento, pero ¿qué está haciendo el hermano? ¿Qué está haciendo el hermano? Defendiéndote. ¿Por qué? Porque lo próximo que va a pasar contigo es que tú vas a ser la cena de un lobo. De una cananea también, sí, correcto. Claro, de una loba. ¿Entiendes? La vara también tiene
otros usos. Y es cuando las ovejas no están como cogiendo bien el camino, él le da unos toquecitos. No es que él la mata a palos, sino que le da unos toquecitos para guiarla. Y déjame hacer una pregunta. Vamos a hacer una encuesta en vivo aquí ahora mismo. Levanten la mano los que conozcan de casos en que los pastores hayan advertido de peligro a algún hermano, que ese hermano no siguiera la instrucción del pastor y que le haya ido bien. Levanten la mano, vamos a ver. ¿Quiénes levantan la mano por aquí? Por aquí, ¿quiénes levantan la mano? ¿Quiénes levantan la mano por aquí o por acá? ¿Qué resulta? Que no te va bien. Pero a nosotros nos molesta y nos ofendemos. Razón por la cual, miren, yo aprendí una cosa hace mucho tiempo. Esa historia de que me fui de la iglesia por la alabanza o porque me fui de que por la doctrina, eso es mentira. Mentira del diablo y de los hermanitos que se escudan ahí para tapar los problemas e inconformidades que tienen con los pastores y los líderes de la congregación cuando son alertados de ciertos peligros. El otro instrumento, la otra herramienta que hay, es el cayado, que el cayado es ese palo con forma de gancho que los pastores utilizan para cuando la oveja se cae, ellos lo alcanzan, lo agarran por aquí por el cuello, la enganchan en el cuello y así la pueden traer y ponerla en un lugar seguro. ¿Tú quieres que te diga una cosa? Para ellos ser buenos administradores de las ovejas que Dios le encomendó a proteger, obligatoriamente tienen que utilizar ¿qué? La vara y ¿qué más? Pero nosotros decimos, es que son muy legalistas, es que esto, y muchas veces, ¿sabes lo que hacemos? Dejamos una congregación en la cual tenemos un número y pertenecemos a ella, y nos vamos a una congregación donde hay 10,000, 15,000 ovejas, y el pastor ni sabe que nosotros existimos. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que tú no estás siendo protegido por la labor pastoral y de los líderes que Dios diseñó para la iglesia. Sí, calmando su conciencia, dice un hermano. Entonces, hermanitos, si Dios los ha puesto a ellos y les ha dado una responsabilidad, recuérdate, si tú te pones a buscar a los hombres de la Biblia, no me vienen a la mente muchos que dijeran, Señor, bueno, Isaías, que dijo, Señor, aquí, envíame a mí. Pero después casi todos fueron involucrados en el ministerio de una manera compulsiva de parte del Señor, porque esto lo que trae es mucha responsabilidad, muchas enemistades, muchos malos agradecimientos, cuando tú lo que estás haciendo es tratando de salvarle la vida. Una vez, en un lugar que yo ministraba, hay una joven que va y veo un famoso amigo que va también con ella a frecuencia. Acuérdate que no hay hombre más devoto que el que está atrás de una mujer de una iglesia. Ese olvídate, se pone que cierre, él es el que cierra y abre la iglesia, limpia los bancos y ordena la Biblia. Entonces, ¿qué pasa? Y el joven es creyente. Entonces, muchas veces se dan unas situaciones muy complicadas porque casi todo el que está detrás de una convertida, de una evangélica, termina convirtiéndose rápidamente, de manera muy fugaz y al poco tiempo se borra. ¿Qué tú quieres hacer? Tú quieres proteger a esa oveja. ¿Qué decido yo? Mira, vamos a almorzar juntos en esta semana. Que mañana no puedo, pues vamos a pasar mañana. El asunto es que no importa hasta que tú vas y tratas de rescatar esa persona. No porque tú quieras que se queden solteras, no porque tú quieres que ella no tengan futuro, es porque tú la estás protegiendo. Cuando estamos hablando de relaciones con inconversos.
negocios en los que tú te estás metiendo, que tú sabes que va a terminar mal, que los pastores te alertan, te dicen, bueno, hermano, yo no sé de eso que tú trabajas, pero este negocio no me suena que va a terminar bien. Ah, no importa, hermano, porque en eso yo soy un león, del que sabe eso soy yo, al poco tiempo, ¿qué pasa? Hermano, mire, para que ore por mí, que perdí esto y lo otro. Ah, está bien. Eso pasa con relaciones, eso pasa con actividades, eso pasa hasta con compra de propiedades. Dios utiliza a sus santos hombres. Mira que tengo un pleito con un socio, que tengo una situación, que voy a hacer esto, que lo voy a demandar, que le voy a hacer esto. ¿Qué hacen los pastores? Ese no es un camino bueno para ti. No importa, porque yo no me voy a quedar dado que esto, que yo tengo que demostrar que a mí. Está bien. ¿Cómo terminan esa historia regularmente? Con la mano en la cabeza. Si quedan vivos, claro. Si no, que quedan con una mano atrás y otra adelante, tú sabes. Entonces, hermanitos, ¿qué pasa? Cuando Dios viene y te da mandamientos específicos a situaciones que tú estás viviendo a través de los pastores y líderes locales, ¿tú sabes lo que tienes que hacer? No es molestarte con ellos porque están utilizando la vara y el cayado, sino que, bueno, ellos lo están diciendo por el bien de mi alma. Ahora, sin embargo, déjenme hacer una pregunta. Vamos a la encuesta contraria. ¿Quiénes han vivido en carne propia el no haber hecho caso del mandamiento, del consejo del pastor y han sufrido la consecuencia? Levanten la mano, vamos, levanten la mano todito, no se me hagan ahora lo inocente. Ahora no se me hagan lo inocente, que nadie fue. Todos los que no hemos hecho caso a los pastores y líderes de nuestra congregación, hemos cogido nuestro palo. Pero ¿y por qué, pastor? Pero no. Oye, recuerda que él está haciendo eso, no porque quiere troncharte la vida, es porque él va a tener que dar cuenta delante de Dios. Y no hay cosa que cause más alegría que cuando un hermanito te dice, mira, te quiero dar un testimonio. ¿Qué pasó? Hice lo que tú me dijiste y efectivamente el Señor me libró. Esperé en el Señor de tal manera y Él me resolvió tal situación que yo tenía en el trabajo, en la vida familiar, en los negocios, lo que fuera. Gloria a Dios por eso. ¿Qué pasa con el hermano? Que eso produce en él alegría, no vanidad, alegría. Qué bueno, gloria a Dios. Siempre que ustedes reciban alguna bendición de algo que yo les dije, hagan partícipe, me hacen partícipe, ustedes saben. Como dice Gálatas, hacer partícipe de toda obra buena aquel que es instruido, ¿verdad? Pero tú sabes algo, cuando los hermanitos son personas que no obedecen, que no siguen el consejo y alineamiento pastoral, que tú le dices una cosa, pero que ellos dicen, no, déjame ver lo que dice tal celebridad, déjame ver tal video, déjame oír yo tal prédica de qué sé yo quién, que está en un contexto completamente diferente al tuyo. ¿Tú sabes lo que eso termina causando en el pastor? No es una pérdida de autoestima, eso causa una gran tristeza, porque él te habló con el propósito de ¿qué? De evitarte un sufrimiento, pero a ti no te dio la gana de escuchar. Y entonces la obediencia, que ni siquiera es a los caprichos del pastor, porque no estamos hablando de que el pastor dijo, bueno, que como el pastor aquí es liceísta, el gran campeón de la República Dominicana, todos tenemos que ser liceístas. No, esa no es la idea. Esa no es la idea. Pero los pastores nos pueden dar muy buenas enseñanzas con relación a aspectos de la vida. Pastor, ¿cómo yo manejo esto? Y fíjate que casi siempre que tú vas donde el pastor, tú le puedes venir con la vuelta más rara y el pastor hace así, abre la Biblia y tú dices, ¿y cómo él encontró ese pasaje? ¿Sí o no? Porque él está puesto por Dios. ¿Para qué? Para hacerte de bendición. Muchas veces nosotros tomamos el consejo del pastor que tiene información de primera mano y vamos y le preguntamos a un tercero, a un consultor externo, para usar una palabrita moderna, y le decimos, mira, y le presentamos
un escenario a nuestra conveniencia para que Él nos dé la respuesta que nosotros queremos escuchar. ¿Verdad que sí? Y entonces le dice, mira, no, pero yo no veo ningún problema con eso. Está bien. ¿Y qué pasó? Bueno, que los pastores, los líderes locales me dijeron tal cosa aquí, pero yo me fui a tal sitio, andé la seca y la meca, le pregunté a 75 pastores y líderes de otras congregaciones, hasta que por fin uno te dijo que sí. Entonces que tú dices, no, me voy con aquello, con ese que me dijo que sí. ¿Verdad que sí? Después tú coges tu fuetazo en la vida. Y lamentablemente, cuando a los pastores y a los líderes les toca ministrar en iglesias donde hay un alto nivel de rebeldía y de resistencia a las enseñanzas de ellos, ¿tú quieres que te diga una cosa? Cada vez que hay una reunión congregacional, esos hombres sienten que mueren, porque tengo que otra vez volver a encontrarme con estos hermanitos de Dios, con esta oveja de Dios, que no salen de crisis. Y de hecho tenemos hermanitos, y yo he sido de esos hermanitos en mi momento, donde vivimos de crisis en crisis, de crisis en crisis, crisis en esta área, crisis en esta área, crisis en esta área, en esta área. ¿Por qué? Porque no nos estamos llevando de lo que Dios quiere, nos dijo a través de nuestros pastores. Y es triste cuando tú escuchas que un hermano sufrió una pérdida de tal tipo que un hermano, una hermana perdió su matrimonio, que un joven quedó en bancarrota y que le llegaron los 50 años de la vida, pero como él quería viajar alrededor del mundo, no tiene casa, no hizo nada. Cuando es triste, cuando los pastores llaman a los varones y dicen, fulano, ven acá, tú trabajas, tú estás realizado en muchos aspectos de tu vida. ¿Qué tú estás esperando para meterte en mujer? No, varón de Dios, lo que pasa es que yo... ¿Qué es lo próximo que va a pasar en esa persona? Que va a vivir en una constante tentación de inmoralidad sexual. ¿Qué dice Pablo? Bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero eso, en pocas palabras, ¿saben qué? No funciona. ¿Y qué dice él? Que cada hombre tenga su mujer y cada mujer tenga ¿qué? Su marido. ¿Qué pasa con estas hermanitas? Hermanita, ven acá, pero yo veo que a ti se te lanzó el hermano tal. Ay, no, es que él es muy flaquito. Y el hermano tal es muy gordito. Y el otro que es muy larguito. Y el otro, ¿cómo es? Es muy bajito. ¿Y tú sabes qué? Y muchas veces nosotros vemos en la vida congregacional y de nuestras familias y laboral y en todas otras latitudes, donde llega un momento en que las muchachas son muy demandadas y le tocan mucho la puerta, hasta que llega un día que finalmente tenemos una amargada dentro de la congregación, porque ella, Dios le mandó un morenito gordito, bonito, así como yo, bien chévere, ¿verdad que sí? Pero que dijeron, no, yo quiero uno que sea de tal naturaleza. Los pastores y los líderes velan por tantas áreas diferentes de nuestra vida. Ven acá, pero oye, yo me di cuenta de cómo tu hijo reaccionó y nada más tiene 3 años y tú no lo corregiste. Ay, no, es que ellos son pequeños y que sé yo cuánto. ¿Tú sabes en qué termina esa historia? Que el hijo consentido, ¿cómo termina el versículo? Avergüenza a la madre. Entonces, hermanos queridos, al final todo esto termina afectando la unidad de la iglesia local. Porque subestimamos a los hermanos que Dios ha levantado en la congregación. No vemos en lo que tenemos que fijarnos. Que los pastores de nosotros cuando suben una prédica a internet a veces llegan a 100 views. No, es que imagínate que a ellos les falta como profundidad, no sé. Sin embargo, cuando el otro sube una prédica, se ven miles y millones de veces la prédica de ellos. A mí no me importa eso. De hecho, le voy a hacer una confesión.
hace tiempo que yo dejé de perseguir conferencias y de perseguir predicadores en la internet. Porque tú sabes dónde están los mejores predicadores de la tierra. Tú sabes dónde están los mejores predicadores de la tierra. En la IBC, aunque yo no sea uno de ellos. ¿Sabes por qué? Porque son lo que Dios puso para hablarme a mí. Lo que le están hablando a otra gente no me sirve de nada. Entonces yo ni sigo celebridades, ni estoy persiguiendo conferencias. Yo todo eso lo superé. Mi reto, ¿tú sabes cuál es? Es yo asimilar y aprovechar con amor lo que Dios me está dando a través de mis líderes y mis pastores locales. Yo no sé si yo estaré siendo antichévere para un tiempo de tanto amor y alegría, y Elías viene con una prédica tan desagradable y tan punzante. Pero hermano, mientras nosotros no superemos la obediencia de estos dos pasajes, siempre vamos a tener inconformidad con la iglesia local. Y siempre vamos a estar viviendo estampidas congregacionales. No porque Dios no nos haya dado pastores y líderes que hablen a nuestras almas, sino porque nosotros teníamos cosas guardadas en nuestro corazón y nos perdimos la bendición que Dios ha preparado al ponernos en este cuerpo local con estos pastores y con estos líderes. Yo creo que si digo algo más, complico mucho las cosas. Nada más, una cuanta preguntica para terminar. Para que cada quien se responda. Pregunta: ¿cuál es tu actitud para con los pastores y líderes locales? ¿Eres tú de los que tiene siempre un reclamo? ¿De los que simplemente está viendo sus debilidades, que no tienen la profundidad y todo ese tipo de cosas? ¿O tú lo estás aprovechando y estimando? Y sobre todo, no te fijes tanto en lo que ellos dicen y perder de vista cómo ellos viven. Cada vez que yo estoy frente a un predicador, ya después que hay tanto libro y tanta enciclopedia en línea y en los celulares hay tanta cosa, cualquiera predica bien. El reto mío es si yo podré vivir a la altura que ese hombre está viviendo. ¿Asumes tú un compromiso de obediencia a los consejos y enseñanzas de los pastores y líderes locales? ¿O estás siendo tú la causa de desánimo y tropiezo para los líderes locales? Y déjenme decir una cosa, es muy bonito decir, no, el pastor tiene que ser invulnerable. Señores, pero hasta Moisés no entró a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque el pueblo lo desesperó. Entonces, cuidado si nosotros estamos siendo causa de la tristeza de los hermanos. Tú eres un hermanito de lo que se ofende cuando los pastores usan la vara y el cayado en tu vida. Eres de lo que resiste la enseñanza de los pastores y constantemente lo estás comparando con las celebridades, tanto del internet como de infinitos recursos que hay. ¿De qué está hablando Elías? Déjame ver cómo interpretaron ese versículo. Y olvídate, se pierden la bendición que pudiera haber. ¿Eres tú de lo que torpedea la enseñanza de los pastores y líderes congregacionales? Bueno, tú sabes, él dijo esto, pero no necesariamente, porque mira esto, que si yo qué, yo estuve viendo y comparé y tal cosa. Y lo que hacemos es que contaminamos al resto de los hermanos. Y finalmente, ¿eres tú de los que está constantemente comparando a los pastores y líderes locales con lo que están sirviendo en otro contexto y circunstancia? Yo me pregunto, ¿cómo será ser pastor en Gaza ahora mismo? En China, en el mismo Israel. ¿Tú sabes lo que es? Cada quien en su casa tiene que tener un búnker a prueba de proyectiles. Eso no es vida. Ahora, ¿tú sabes lo que yo sí tengo que saber? Es que Dios me puso aquí en República Dominicana, en la Iglesia Bautista Cristiana, para yo ser bendecido y ser de bendición. Y yo tengo que centrarme en la realidad de mi contexto local.
Hermanos, que el Señor les bendiga y que les ayude, al igual que a mí, no solo a asimilar esto que he enseñado, sino también a ponerlo por obra. Que el Señor sea con todos ustedes. El Señor les bendiga.